Bueno, el día de hoy, felizmente estamos celebrando, entre otras cosas, nuestro encuentro a partir del aniversario de la Universidad Rafael Urdaneta, 48 años de funcionamiento indeterminado. Se paralizó Laura, me parece, ¿no? Sí, parece que sí. Le cortaron la luz. Si se quiere, una actividad que suele ser una iniciativa de Diego Short y mía y de algunos de nuestros compañeros, porque Déjame, Laura. Se escucha entrecortado. Sí, sí, no, ya no se escucha. el autor, Laura, te perdón, escuchas entrecortado y ¿aló? se paraliza la imagen. Sí, Ajá, Se paralizó tu ok, imagen. por déjame cierto ver modo. si mejora esto, si yo... Así es, Maracaibo, señor turista. No, desde la semana pasada que está teniendo problemas de internet. Sí. no, hace como... Ay, se cayó, se fue. Laura salió, sí. Vamos a esperar un minutico Sí. que ella entre y si no, bueno, hacemos la introducción nosotros. Bueno, Ya tenemos 28 personas. La verdad que asistieron más personas de las que yo pensaba. Creía que íbamos a hacer una reunión bastante escasa de personas. Muchas gracias a todos los que están sí. conectándose en este momento por su interés. Así que Sí, por tomarse el espero tiempo de efectivamente. compartir acá con todos. Sí, Hicimos un recordando cambio de... también- Ajá, Recordando que ya también viene el mes del psicólogo. sí, Estamos cerca. tenemos una actividad para eso. Algo que no comunicamos a última hora es que cambiamos la película, ¿no? Vamos a analizar Rápidos y Furiosos. Pero espero que igual mantengan el mismo interés. Ok, regresé. Vamos Ok, a ver si Laura, se me todo oye y tuyo. se me ve. Ah, Se me cayó la señal, Profesor. perdonen. Ok, es un tema de internet, la verdad. Bueno, vuelvo a comenzar. El día de hoy estamos celebrando, además del encuentro que tenemos, estamos en el aniversario de la URU, 48 años. Estamos proponiendo este videoforo en parte para ofrecer una actividad de reflexión y de apoyo a la comprensión de la vida de manera alternativa, especialmente nosotros que necesitamos tanto esto. Buscamos mediante esta actividad que está apoyada por la universidad, por la Escuela de Psicología y por el Decanato de Investigación y Posgrado, pero que es una iniciativa del profesor Diego Short, que es un profesor que tiene un montón de años con nosotros en la universidad, ya no los puedo contar. Y bueno, es una iniciativa que reúne 3 generaciones. Reúne una primera generación en la que está presentando Diego Short, que además es uno de los más asiduos interesados en el arte como instrumento para comprender el psiquismo del venezolano y en general del ser humano. Diego Short tiene 30 años dando clase y le sigue Rubia, que también dio clase en la escuela. Rubia Cobo es en este momento doctora, se egresó de doctora en la Universidad de Concepción en Chile, daba clase con nosotros hasta hace poco y en un cerrar y abrir de ojos se nos fue y se hizo doctora y le está yendo muy bien y nos contenta mucho. Rubia es, se puede decir, segunda generación. Rubia estudió conmigo la maestría y estoy muy orgullosa de haber sido su compañera de estudio.
una persona inteligente, responsable, seria y cosa que valoro mucho, especialmente la bondad de Rubia y la profundidad. Rubia es, si se quiere, una segunda generación. En un tercer momento tenemos a Diego Osechas, que no es una promesa en realidad. Diego Osechas es egresado de la URU y ahorita está representando la maestría. Imagínense ustedes que es uno de los más destacados representantes de los estudiantes en la maestría. Un psicólogo ya, por supuesto, pero con un trabajo y una dedicación a la formación teórica bastante notable, con una creatividad y una capacidad para escribir extraordinaria. Y bueno, nos acompaña el día de hoy porque además tiene una visión clínica muy profunda. El favorito de todos sus profesores, lo queremos mucho y por eso está aquí en una tercera generación. Esas 3 generaciones van a ver una misma película que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Esas 3 generaciones analizaron cosas sobre esa película y van a hablarnos de esta película que tiene con la mirada, la perspectiva de un niño, la perspectiva de alguien que ve la historia y como la vive un niño, y es una cosa que de verdad nos enriquece mucho. Se puede decir que esta película en sí misma es un poema. No es una película de Hollywood convencional, rápida, no hay persecución, no se cae ningún carrito de frutas y sin embargo nos mantiene pendientes porque es un drama humano tan simple y tan dulce. Se parece a veces a lo que nosotros vivimos. La película toma su nombre de un poema que les quiero leer, que se llama Dirección, de un poeta, ya les voy a decir cómo se pronuncia. Yo averigüé cómo se pronuncia, pero no sé si lo logre. Sonrab Seperi. Este poeta, que es un poeta contemporáneo iraní, hizo este poema, dice: Dirección. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Preguntó el jinete en el crepúsculo. El cielo se paró en seco. El peregrino entregó a la oscuridad de la arena el ramo de luz que salía de sus labios y dijo, señalando a un álamo: delante del árbol hay una callejuela con jardín, más verde que el sueño de Dios, donde el amor es azul como las alas de la verdad. Ve hasta el final de la calle, que empieza en la adolescencia. Luego gira hacia la flor de las... Y justo 2 pasos antes de la flor, quédate al lado de la fuente de las leyendas terrenales, donde te alcance el miedo transparente. En la sinceridad que todo fluye alrededor, que fluye alrededor, oirás un susurro. Verás a un muchacho ha trepado a un pino alto para coger un polluelo del nido de la luz. Le preguntarás, ¿dónde está la casa de mi amigo? Sonrab Seperi es este poeta de alguna manera inspiró esa búsqueda que aparece en la película, y el autor de esta película es un gran artista, valorado en todas partes del mundo por su obra cinematográfica. Se llama Abbas Kiarostami y es iraní. Nació en el 40 y murió en el 16, o sea, en 2000 recientemente. Tiene una gran producción cinematográfica y representa, a mí me gusta mucho que representa a su gente con mucha. Una de las cosas que yo observaba es que ninguna de las películas que he visto de Kiarostami refleja la agresividad que reflejan muchos de nuestros pueblos occidentales. Significa algo de eso entre ellos que nosotros podemos tomar y apreciar y hasta imitar. Esta película le dio fama a Kiarostami porque es una de las películas que lo impulsa al inicio de su carrera. Y es una película, como todas las que él plantea, una muy filosófica. Por eso consideramos que era una excelente oportunidad para comenzar este trabajo y por eso entonces vamos a darle paso a las conferencias. Vamos a escuchar primero al profesor Diego Short. En segundo lugar, vamos a escuchar al psicólogo Diego Osechas y por último
vamos a escuchar a la doctora Rubia Cota. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor háganla por el chat, porque así queda registrada y podemos luego revisarlas y responderlas. Mientras tanto, mantengan por favor sus audífonos cerrados y escuchemos las presentaciones. Para las personas que de repente no vieron la película, es una película en la que el niño en la escuela presencia cuando su profesor regaña a un compañerito de él que él aprecia. Es una película con pocas palabras, todo se entiende nada. Y el niño lo regañan porque dejó el cuaderno. Cuando el protagonista se va para su casa, se da cuenta que como su cuaderno es el de él se trajo el del compañerito. Y el maestro había amenazado que lo iba a botar de la escuela si volvía a llegar sin la tarea. Y él comienza una búsqueda, va por el camino tratando de devolver de su casa, para llevarle el cuadernito a su compañero para que no lo boten. Y eso es el camino por un pueblo rural preguntando dónde está la casa de mi amigo. Ese es el drama central. El desenlace es una preciosidad, ojalá podamos comentarlo, pero no yo, sino los propios comentaristas. Entonces los dejo con los foristas. Encantada de tenerlos aquí. Buenas tardes. Igual me sumo a la ya, porque no, esto no está, no, bueno, lo voy a poner así. Me sumo al agradecimiento de Laura. Yo mismo también agradezco a ella, a la Escuela de Psicología, a la maestría, la posibilidad de organizar este cineforo. De hecho, cuando hablamos de la selección de la película, estábamos pensando en una película obviamente humana, que en un momento difícil como este, ¿no? De tantas exigencias para nosotros en términos de humanidad y en particular de nuestra sociedad, ¿sabes? No escarbara más en la herida, sino que tratara de transmitir un mensaje más esperanzador, quizás. Y creo que la selección de la película apunta un poco hacia eso. Con los años cada vez yo he sido menos psicólogo y ¿sabe? Utilizo menos como tecnicismos y metalenguajes, así que voy a tratar de reflexionar sobre algunas cositas que escribí con quizás solo una o un par de referencias desde el punto de vista teórico. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Una desgastada puerta blanca de madera es la imagen inicial del film. Entre otras cosas, esta también es una película sobre puertas. La puerta del salón que el maestro tosudamente intenta cerrar, entre comillas, además sin éxito. Las puertas, incluyendo la azul en la que nuestro joven héroe Amat insiste en buscar a su amigo. Las nuevas puertas de metal que lentamente sustituyen a las viejas de madera ante la mirada nostálgica del anciano herrero artesano. La puerta de la casa que se abre por la inclemencia de la tormenta mientras el niño lucha por terminar su tarea y la de Namatzadeh. Un universo de puertas que nos introducen en diferentes mundos. Por ejemplo, el del salón de clase. Una escuela rural donde el maestro hace énfasis en la disciplina, el orden, la responsabilidad. Sin duda, un verdadero intento por educar en valores y no solo por proveer información, como erróneamente es asumido por muchos docentes actuales. Ante esa imagen estricta del maestro, garante de la ley social, por otro lado, los niños. Los que llegan tarde, los que no pueden cerrar bien las puertas, el que olvida su cuaderno por tercera vez y llora, desconsolado frente al reclamo. Los límites culturales y el deseo individual, la disciplina y la emocionalidad, la exigencia y la empatía por el otro. ¿Cómo educar? ¿Cómo integrar de la mejor manera posible estas polaridades en cada comunidad, en cada niño, en cada circunstancia? Creo que es una de las puertas que la película nos abre. Una reflexión
sobre la educación y los valores predominantes en la educación, que no es una respuesta sencilla, es, creo, una apertura, una reflexión profunda sobre eso. También se abre una puerta a la casa familiar de Amat, un mundo gobernado por lo femenino, por lo materno, la madre y la abuela, con un padre ausente, un padre que aún estando en la casa, trabaja afuera todo el día, sigue centrando su interés en las noticias del exterior, escucha la radio. No sé si recuerdan, al final, después que Amat hace todo este recorrido, el padre está allí y sigue pendiente de la radio y de las noticias aparentemente del mundo externo. Un padre mucho más conectado con lo de afuera que con lo de adentro. La madre rige la actividad del hogar, se erige en la figura dominante ante el cual nuestro pequeño héroe se muestra respetuoso y obediente. Creo que no hay que olvidar que se muestra también un perfil de Amat inicialmente como un niño que cumple con sus responsabilidades, que tiende a obedecer a la madre en todas las asignaciones que ésta le hace. Pero el destino de un héroe no está circunscrito a la seguridad o el dominio del mundo materno. El héroe, que es en lo junguiano el arquetipo del ego o la conciencia, necesita iniciar un viaje de transformación más allá del deseo de la madre. De lo contrario, queda atrapado en una relación simbiótica que impide su autorrealización, lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Es decir, todo héroe inicia un viaje que lo aleja de lo materno. Desde las sagas más antiguas, la epopeya de Gilgamesh, de las que podamos tener conciencia, hasta las sagas más contemporáneas, el héroe se aleja de lo conocido, el héroe se aleja de lo seguro. Y ojo, esto no ocurre solamente en los mitos, como veremos, es parte de nuestra vida cotidiana también. Rubia está en Chile, Diego fue a la universidad, Milena está en Aruba, la gente se casa, la gente sale de su casa, la gente sale a trabajar. En ese sentido, como dice Otorrán, nacer ya es un acto de heroísmo. Venir al mundo es salir del útero de la madre, salir de la seguridad y comenzar una vida heroica. Es cierto, y es un poco lo que reflexiono aquí, que hay gente que se queda simbióticamente, urobóricamente, dirían algunos. Ya va Elvira Pradel y se escucha su cubierto. Hola Elvira, ya te voy a cerrar, tranquilo. Hay gente que se queda simbióticamente en esa vinculación. Todos conocemos a alguna persona, ¿sabes? A los 40 años todavía viviendo con la madre, como estos adolescentes tardíos, como pegados a todavía lo materno o castrado por lo paterno, excesivamente dominado por la ley también, porque no solamente podemos quedarnos en lo materno como forma de limitación para nuestra autorrealización, sino que también podemos castrarnos por lo paterno, por la ley, la gente que solo actúa en función de lo que se debe, que nunca es capaz de arriesgarse a defender lo que desea, que nunca es capaz de transgredir, que también se vuelve una cualidad fundamental en un momento dado. Las motivaciones para el viaje iniciático pueden ser muchas. El anhelo de aventuras, de amores, de riquezas, incluso puede comenzar inadvertidamente. El héroe puede verse sorprendido dentro del viaje, sin buscarlo. Lo hemos visto en una cantidad de mitos. Héroes que empiezan rastreando un animal y de pronto en un momento determinado se ven involucrados en la aventura sin buscarlo. En muchos casos, el héroe de nuevo sale de lo materno porque desea aventurarse, porque desea explorar, porque desea riqueza, etc. En el caso de Amat, el deseo de ayudar a su amigo y su conciencia moral por el error cometido, creo que también es importante el tema ético aquí. Es decir, creo que Amat dentro de todo se siente culpable, se siente responsable de lo que pasa, de lo que le puede pasar a su amigo, le proveen la fuerza interior necesaria para enfrentar a una madre sorda, entre comillas. Es importante también entender que el viaje del héroe o nuestro viaje no siempre está motivado por lo luminoso. Es decir, si lo pensamos bien, también lo que mueve a Amat en este momento, uno de los resortes, es este maestro, ¿sabe? Duro, fuerte, estricto. Y como en otros mitos, entonces no nos mueve solamente el amor, nos puede mover en ciertos momentos la culpa, nos puede mover la envidia, nos puede mover, es decir,
lo que nos mueve inicialmente a este viaje puede ser diverso, incluyendo motivos no siempre como luminosos, como en Eros y Psique, por ejemplo, donde Psique comienza todo un movimiento a partir de transformación a partir de los celos de Afrodita, que inician la historia. El pequeño se encuentra en el dilema de obedecer a su madre, empecinada en el cumplimiento de sus órdenes, o escuchar a su propio corazón. Siente un gran temor. Podemos imaginar al héroe enfrentado a un aterrador dragón que le impide el paso, pero con convicción en su deseo y mucha valentía inicia su viaje. Creo que Amat escucha en ese momento principalmente su corazón y no a su mamá. El recorrido no será lineal, seguro, cómodo, sin sobresalto, sino que, como la vida misma, ocurre en zigzag, tal como el camino en la colina de Coker que logramos ver. Además, fue un camino que se hizo especialmente para la película. Lo hicieron los habitantes de esa aldea de Coker. Es un camino como en zigzag, que forma parte esta película de la trilogía de películas de Kiarostami sobre Coker. Hay 3 películas. Entre los olivos, y hay otra más que no recuerdo el nombre, pero 3 películas que tienen que ver con esta aldea, y lo llaman así, la trilogía de Coker. El viaje del héroe está lleno de pruebas que van templando su carácter, transformándolo durante el recorrido. Nuestro héroe desconoce su destino final. ¿Dónde está la casa del amigo? Aprende a caminar tolerando la incertidumbre. Es una aventura sin garantías. Avanza en un mundo de adultos sordos, especialmente hombres, remarcaría, entre viejos nostálgicos aferrados del pasado, el abuelo y los ancianos del pueblo, el herrero, y jóvenes que quieren cambiarlo todo, convencidos de su poder para mejorar el mundo y alcanzar lo que se proponga. Creo que más simbolizado en el vendedor de puertas. Es una confrontación generacional arquetípica, repetida cíclicamente a lo largo de la vida de la especie humana. Hijos contra padres, conservadores e innovadores, adolescentes eternos y Cenex, es decir, el arquetipo de la ancianidad, del viejo. Es decir, creo que se habla allí también de una confrontación entre lo nuevo y lo viejo, donde el mundo del niño es, en este caso, desestimado, no escuchado, es un mundo de adultos solamente, donde permanecen sordos. Hay una cantidad de escenas donde esto se muestra. Junto a los obstáculos, Amat también encuentra aliados, porque todos los héroes tienen aliados, principalmente otros niños y mujeres, menos preocupados en luchar por el poder o la imposición de su racionalidad al mundo, como parecen estar los hombres, los varones, más sensible a la emocionalidad y la empatía. Vemos que las ayudas provienen principalmente de mujeres y niños, excepto en el último caso del herrero que hablaremos en este momento. El héroe, por más poderoso que sea, aprende el valor de la interdependencia. Solos no podemos. Es un mensaje que parece contradecir el discurso dominante de nuestro tiempo, tan dirigido a la inflación del ego y a la omnipotencia individual. Dentro de su viaje, Amat regresa a su aldea siguiendo la pista de su amigo. En algún momento él va al otro pueblo y regresa, porque le dijeron que por ahí está su amigo. Chivo que se devuelve se esnuca, no suelen repetir. Pero el camino del héroe implica retrocesos, estancamientos, subidas y bajadas. Son necesarias incluso diferentes velocidades psíquicas, como queda simbolizado en el recorrido con el viejo herrero que lo obliga a caminar más lento por su edad. No podemos recorrer la vida todo el tiempo en quinta velocidad. La lentitud, la paciencia son experiencias que el héroe necesita incorporar, aún en contra de un mundo titánico que promueve una vida express, una vida en la velocidad, una vida de la inmediatez, una vida de quiero ya. El herrero anciano podría representar una especie de guía sabio. Los griegos llamaban un psicopompo, ¿sabes? Estas deidades que guiaban las almas y que tenían la posibilidad de entrar y salir del Hades sin dificultades. Caso de Hermes, por ejemplo, ¿no? Por antonomasia.
Es un conector que permite comunicar los elementos conscientes e inconscientes de la psique. Aparece en ayuda del joven, este viejo herrero, justo en el momento más oscuro y sombrío de su viaje. Es interesante que justo en ese momento de las sombras, cuando se hace de noche, cuando empieza a ser un paisaje mucho más sombrío, más oscuro, aparece la ayuda de este herrero. Entonces podemos pensarlo un poco que lo acompaña en ese momento de sombra. Creo que hay un micrófono abierto, no sé quién, pero estoy escuchando ruido, no sé quién tiene el micrófono abierto. Aparece entonces la ayuda de Amat justo en el momento más oscuro y sombrío de su viaje. Para Jung, la sombra es un arquetipo ligado a lo rechazado en nosotros mismos. Es decir, no es necesariamente algo que tiene que ver con la maldad, aunque puede incluirla, sino con algo que nosotros negamos o rechazamos en nosotros. En un momento, el joven incluso retrocede a buscar la compañía del anciano ante los ladridos amenazantes de las bestias de la noche. Son los monstruos que habitan en lo más profundo de nuestro ser. Si bien es solo un perro el que ladra, o varios, porque también se oyen otros por ahí, creo que simboliza un poco el enfrentamiento del héroe con los monstruos, que si lo pensamos bien, no son monstruos que están afuera, sino monstruos que normalmente están dentro de nosotros. Todo héroe necesita integrar también su oscuridad, bajar al Hades, el terreno de lo inconsciente, y enfrentar sus sentimientos más rechazados. La envidia, los celos, la venganza, el egoísmo, la lujuria, etc. Hay un micrófono abierto, Luzmeri Romero. Saludos a sus niños, a sus primos, sobrinos, creo que usted no tiene hijos, pero a lo que sea. Al final de la historia, ok, entonces me parece que es interesante especialmente este momento. Fíjense que en algún momento incluso él se acelera y dice, no, tengo que regresarme y deja al anciano atrás, pero cuando, sabes, escucha estas bestias, estos perros, este perro que ladra, inmediatamente retrocede y va en busca nuevamente del anciano, y el anciano otra vez con su paso lento lo acompaña y le dice que siga, que él lo va a vigilar, pero desde lejos. Entonces pudiéramos pensar que representa un poco ese arquetipo del sabio, del mago en el tarot, Al final de la historia, a pesar de toda la perseverancia del héroe y la ayuda de sus aliados, este regresa a casa sin conseguir la tan anhelada vivienda de su amigo. ¿Es acaso una empresa fracasada la de Amat? Una posible respuesta la hallamos en el hermoso poema Ítaca de Constantín Cavafy, el gran poeta griego. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Quizás Amat termina descubriendo, igual que todo héroe, el valor intrínseco del recorrido, más que la ilusión inicial puesta en la meta. Es el camino el que nos transforma, no la llegada. Aún en el caso de que Amat no hubiese podido evitar a su amigo el castigo del maestro, ya no será igual. Tratando de salvar al otro, entre comillas, esto de salvar al otro, termina descubriéndose más a sí mismo. No en forma plena o ideal, solo de manera humildemente humana. El viaje iniciático de Amat simboliza el que han recorrido nuestros ancestros, el de nosotros en la actualidad y el que transitarán nuestros sucesores. La celebración universitaria que hoy nos convoca ha sido parte de ese viaje para nosotros. Y espero profundamente, más allá de las calificaciones y los títulos, haya resultado tan estimulante para su autoconocimiento como lo ha sido para el mío. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Por aquí? Sí, Laura, te escuchas. ¿Aló? ¿Aló? Chévere, ok. Sí, sí, se escucha. Entonces, chévere, gracias. No sabía si me estaba escuchando, gracias. Nos interesa entonces continuar y vamos a seguir con Diego Sechas, quien es, como les dije, participante de la maestría de clínica y además de eso es colega estudioso del enfoque junguiano. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Bienvenido, Diego Sechas. Hola, ¿cómo están?
Si me llego a frenar o a detener es por la enorme cantidad de nervios. Así que, bueno, voy a empezar. Tengo por acá escrito Calm también. down. Bueno, para mí es una cuestión iniciática estar aquí. Se siente así, es como un gran paso y para mí también es muy simbólico. Y comparto este espacio no solamente con ustedes, que atienden tan amablemente para escucharnos, sino también con la doctora Rubia Cobo, quien fuera una de mis primeras profesoras en pregrado en psicobiología. Una materia que aún recuerdo con claridad y cariño, a pesar de no tener ni la mejor memoria ni la mejor atención. Y con el profesor Diego Short, quien ha sido un maestro y brillante farol durante este último año especialmente, además de ser un gran e ilustre profesor durante mi pregrado y en el posgrado, a quien le estoy infinitamente agradecido. No quisiera desaprovechar también la oportunidad de hacer la merecida publicidad a la Escuela de Psicología, a la profe Laura y al maravilloso trabajo que se hace en la maestría de Psicología Clínica especialmente. En mis palabras más sinceras, es una locura en el mejor de los sentidos, es una belleza la maestría. Es un rito de paso más que necesario para nosotros los psicólogos en formación, en medio de un contexto en el que la psicología clínica se pervierte de tantas maneras. A quienes tengan la oportunidad de inscribirse, les digo que encontrarán allí a los docentes más dedicados, preparados y apasionados. Y bueno, para mí ha sido una experiencia transformadora, como debe ser la educación y la formación académica. También a Mandocas con Jung, acabo de leer en los comentarios, totalmente. 100% agradecido. Bueno, hoy tengo la retadora empresa de contar mi punto de vista sobre esta peli, con el peligro de llover sobre mojado y con la esperanza de aportar al debate en la medida de mis muy limitados conocimientos sobre la psicología y especialmente la psicología analítica que acabo de empezar a estudiarla. Es un reto que asumo con mucha templanza, como un héroe griego se lanza a la lucha contra la bestia con Hermes y Apolo como guías. Quiero dedicar también este espacio al genio Loki ignoto, al genio desconocido del lugar, para que la libación que estamos haciendo aquí con nuestras palabras sea grata para todos ustedes y que resuene con sus espíritus. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una película hermosa sobre la historia de un niño, pero es también la historia de la humanidad entera. Y así como es la historia de la humanidad entera, es la historia de ustedes y de mí. Es la historia de un recorrido heroico, de un proceso de transformación y evolución. Una película que retrata con suma inocencia y simplicidad el incipiente ego, la identidad, y su desarrollo progresivo, los ritos de paso y las luchas que deben sortearse para ser él mismo. Una dualidad preciosa entre los pares de la cultura y la naturaleza. Es una película que se desarrolla en un campo arquetipal que, valga la redundancia, es universal. Por eso hay tantos momentos de angustia, de agitación, miedo, incertidumbre. Vemos la desatención de la madre y su indiferencia hacia los reclamos del hijo, la angustia de ver a Matt recorriendo Posher durante la noche, un encuentro con un viejo carpintero que es un resabio olvidado de la cultura, el maravilloso camino zigzagueante de la montaña. Hay toda una dimensión psicógena para todas las cosas que nos rodean, y todo es un símbolo si se presta suficiente atención, y es algo que podemos rescatar de esta peli. Si estamos aquí es porque nos preguntamos sobre esta inquietud incipiente que tenemos, porque nos parecemos mucho a Amat y todos estamos de una u otra manera buscando a Nematzavé para devolverle un cuaderno en la esperanza de encontrar dentro de él una hermosa flor. Podemos interpretar esta película con uno de los grandes post-jungianos de la historia, Erich Neumann, quien estructuró el desarrollo de la conciencia en 3 fases: el mito de creación, el mito del héroe y el mito de transformación. Vamos a deshilar poco a poco estas 3 fases y por supuesto con las limitaciones de mis conocimientos. La película comienza con una puerta de madera entreabierta, batiéndose al son de las risas y juegos de los niños. Esta imagen es indispensable y debemos mantenerla durante el resto de la peli, no solamente para entender el conflicto que está sucediendo en la película como tal, sino por la fuerte carga simbólica que vamos a encontrar. Estamos en Koker, una pequeña aldea en Romastabad, en Irán. Al principio no tenemos idea de quién es nuestro protagonista. Hay risas, una masa pleromática e indiferenciada de niños encerrados en un salón de clase. Todos parecen iguales, nadie sobresale, todos juegan. Irrumpe el profesor, representante del gran padre cultural, que estará presente en casi toda la película, encargándose de cercenar a los niños con sus palabras y regaños.
En medio de estos regaños, hiere de gravedad al pequeño Mohamed Reza, Nematzadeh, quien olvidó su cuaderno en la casa de su primo y es regañado con mucha intensidad, amenazado con ser expulsado por no ajustarse a los cánones del gran padre, esa cultura de dolor que impera en la... Hay un micrófono abierto, el de Rachel. Para, por favor. Rachel, por favor, cierre su micrófono. Bueno, la cultura de dolor que impera en toda la aldea. Aquí sucede algo maravilloso, bien descrito por Neumann en Los Orígenes de la Conciencia, quizás su libro más famoso. El recorrido empieza con el miedo y el reto a la autoridad, una agresividad natural que fertiliza el terreno del mundo propio. Los niños, a raíz de este miedo, dejan de ser una masa indiferenciada y empezamos a reconocer las historias que hay detrás. Algunos niños entregan sus cuadernos, otros los entregan pero en mal estado, otros, sumidos en este mundo cultural de indiferencia y desprecio a la infancia, se ven obligados a trabajar y lastiman sus cuerpos. Por ejemplo, ahí enfocamos por primera vez a Ahmad, quien mira con mucho asombro lo que está sucediendo con su amigo Mohamed y resuelve convertirse en el héroe de nuestra película, un transgresor en el total sentido de la palabra, porque tan pronto sale del aula, empieza a mostrar el contrario exacto a lo que vimos en el salón de clases. Limpia la herida de Mohamed al caerse. Es solidario, amoroso, juega con la naturaleza. Al volver a casa nos damos cuenta de que allí las cosas no son tan distintas a la escuela. Tiene una madre nada nutricia que alimenta con agua caliente y 2 terrones de azúcar a su bebé y que deja petrificado a Ahmad con su mirada penetrante como una suerte de gorgona iraní. Allí, en el ejemplo más claro de la participación mística y una gloriosa intervención de Hermes, Ahmad se percata de que se ha llevado por error el cuaderno de su amigo, siendo este el punto para iniciar el recorrido heroico y abandonar el mundo materno. Ahmad clama y pide reiteradas veces a su madre que le escuche, que le permita correr a la casa de su amigo para entregarle el cuaderno, y ella hace caso omiso a sus querellas. Lo llena de tareas contradictorias de aquí a allá para mantenerlo en el uroboros, que implica perderse o diluirse en el seno materno, como intentando disuadirlo para conservarlo allí, sumiso y estéril. A la primera posibilidad, Ahmad escapa, sin aún haber enfrentado al escamoso dragón de la madre. Patricia Llosa, otra famosa analista junguiana, nos dice que el miedo a la gran madre es el empuje para crear el ego. Y así, a escondidas y lejos de la terrorífica mirada de la madre, Ahmad escapa a crear ego y busca en su camino a entregar el cuaderno las herramientas psíquicas para hacerlo. Fuera del mundo materno de la casa, Ahmad se enfrenta a otro monstruo más: las exigencias, la indiferencia, la terquedad de sus coterráneos, adultos estériles que poco reparan en los niños de la aldea, si no es para evitar su emancipación convirtiéndolos en adultos prematuros, obligándolos a trabajar. Este espíritu, un mundo externo, una cultura que rodea al mundo paterno, nos recuerda y representa al gran padre, el mundo paterno al que todos nos enfrentamos tarde o temprano, donde encontramos el espíritu de la época, incluidos quienes le siguen ciegamente, quienes dependen de él para sobrevivir y quienes se enfrentan a él para diferenciarse. De esta manera, Ahmad tiene que abandonar su pueblo para recorrer una y otra vez las calles laberínticas de su cultura, encontrándose en cada puerta una nueva pista y una nueva decepción. Quizás el punto de inflexión más pronunciado en la trama es el encuentro con los ancianos del pueblo, por lo menos a mi parecer, que son los portadores de la antigua ley y de la supuesta sabiduría de la época. Tenemos que enseñarlo, hay que castigarlo, narrando cómo ellos también fueron cercenados y castrados por un padre negativo. Si él se vuelve perezoso y ocioso, no va a ser útil para la sociedad, dice el abuelo. Y le preguntan, ¿y si no necesita una paliza? A lo que el anciano responde, mi papá me daba una moneda y luego me golpeaba para disciplinarme. En esta sociedad, los niños necesitan disciplina y hacer lo que sus padres les digan. Aún sabiendo que Ahmad no hace nada malo, él insiste en que hay que disciplinarlo, porque el ego incipiente, primoroso y vital es un transgresor a los ojos de una cultura febril que se resiste a su propio cambio. La castración, así, es el opio de los enceguecidos dictadores, multiplicados en cada imagen paterna del pueblo. Luego, en el tercer acto de la película, tenemos un momento precioso. Ahmad se encuentra con un anciano sabio, quien parece haber construido las puertas de madera de la ciudad. Este sabio se ofrece a guiarlo a la casa de Nematzadeh.
En el camino cuenta con tristeza cómo las ventanas y puertas de la ciudad, antes construidas con madera, se han cambiado poco a poco por puertas y ventanas de metal, un material pesado, resistente y que puede durar toda la vida, representando en el material de las puertas las barreras que separan con cada vez más fuerza a los vecinos. Al final, el anciano solo logra llevarlo hasta la casa del Nematzadet equivocado, como si este fuese el único niño con este nombre. Es interesante esto porque nos hace pensar que esta búsqueda era imposible desde el principio, no porque no pudiese encontrar a su amigo, sino porque lo estuvo buscando en el lugar equivocado. La respuesta siempre estuvo dentro de él como una flor en un cuaderno. Ahmad vuelve a casa, pero ya no es el mismo. Lleva en sí una nueva solución creada por él mismo. Ahora con su recorrido puede vencer a los padres en tanto los ha diferenciado. Ahora vemos por primera vez a su padre que anteriormente solo podíamos ver en la forma de la cultura y la sociedad. Neumann también nos dice que es preciso entrar al mundo del padre y vivir la cultura del mundo para diferenciarse de ella. Y una vez ha conocido el mundo de Posher, finalmente puede diferenciarse de él. Y el cambio no solo es visible con respecto al padre, sino también con la madre. Ahora puede enfrentarla. Ya él no se alimenta de ella, quien le lleva un plato lleno de comida. Tampoco cae víctima de sus intentos por enviarlo a dormir y descansar, que es otra forma de incluirlo en este plano urobórico. Él está decidido a cumplir su deseo y a ejecutar su propia solución. Esta vuelta al origen se explica mejor con la frase de Neumann. El mismo simbolismo urobórico que se reencuentra al principio, antes de que comience el desarrollo del ego, reaparece al final cuando ser devorado por el mundo ha dejado de ser de importancia. Ahí reaparece el uroboros como mandala. La misma puerta entreabierta del principio es ahora abierta con una irrupción de la naturaleza. El cambio ya no es un incipiente embrión brotando hálitos de vida, sino una ventisca de tormenta que ha logrado sortear una madre negativa, obligándola a recoger de su campo arquetipal sus ropajes y sus dominios. Es el gran mito de la transformación, donde el tesoro final representa la transformación y la evolución del ego, una persona que ha cumplido los pasos que su psique requería para alcanzar su irrecusable mismidad. Ahmad es Ahmad, no es su madre, ni su padre, ni su cultura, ni su pueblo. Creo que Ahmad es un símbolo solitario y liberador. Solitario porque el camino que recorremos para ser lo que debemos ser nosotros mismos es uno que solo podemos transitar con nuestros propios recursos. Y todo cuanto se presente en el camino para ayudarnos, sea un psicólogo, un chamán, un sacerdote, un buen amigo, un anciano carpintero, es ineludiblemente parte de nosotros también. Es la participación mística y es nuestro destino. También es liberador porque sabemos que todo está dispuesto precisamente para que encontremos nuestro camino. Ahmad es la encarnación perfecta de la imagen del niño sabio, quien escucha la voz de su corazón que le empuja a ser solidario, a sacrificarse por el prójimo, para encontrar una respuesta que va más allá del simple hecho de ayudar al otro. Esto en un mundo donde las puertas están cerradas, donde la soledad, la terquedad y la tristeza imperan, es un fuego de esperanza que está sobre la mesa para que todos lo vean y se alimenten de él. Creo que esta peli es una representación del arquetipo del héroe, ese héroe que se encarna en nuestro ego y nos impulsa a vivir y superar difíciles pruebas para forjar nuestro lugar en el mundo. Jung, en Símbolos de Transformación, se plantea la pregunta de cuál es el mito o arquetipo que define a la humanidad. Su respuesta es el camino del héroe. Es duro recorrer este camino de laberintos oscuros y montañas zigzagueantes, los pasillos confusos, de preguntas sin respuestas. Pero cuando comprendamos que el camino siempre ha estado escrito en nosotros, aprenderemos a escuchar con atención los designios de nuestra propia psique. Así, con trabajo, paciencia y determinación, quizás encontremos una preciosa flor en nuestro cuaderno. Gracias. Muchas gracias, Diego. Conmovidísima, considerando todo lo que es el poema en sí mismo. Gracias. A ustedes. Maravilloso. Bueno, vamos a cerrar escuchando inmediatamente a la doctora Rubia Cobo, amiga Rubia Cobo, profesora de la URU, egresada de la URU de la maestría, pero además
docente, como llamamos nosotros aquí, docente siempre Uru. Es bueno decir en este contexto que nuestros profesores que se han ido por razones diversas a estudiar, por razones económicas, por razones familiares, que han emigrado, que se han ido de la ciudad, todos tienen un contacto muy afectuoso con nuestra casa de estudios que hoy está cumpliendo, que estamos celebrando, el 24 cumplió 48 años. Yo estoy muy feliz de recibir a Rubia, bienvenida. De nuevo, Rubia, esperamos escucharte, pues. Gracias, Laura. Bueno, Diego, ahora, Aquí llegó. los dos Diegos ahora sí me pusieron nerviosa a mí. Disfrutan del nervio, ¿no? Bien, bueno, muy contenta en verdad de estar aquí hoy con todos y todas. Me siento en casa. Súper contenta de volver a tener un espacio con ustedes, así sea por internet. Bueno, fue muy grato esta invitación para participar en el Cineforo que ha sido organizado por la Escuela de Psicología y la Maestría, y bueno, por mis queridos Laura y Diego Shore por la invitación. Y bueno, cuando también supe Diego Osechas, lo recordé, Diego, te recordé, fue en el pregrado, más allá de en ese momento. Bien, yo también hice mis anotaciones por escrito para respetar un poco lo del tema del tiempo, ¿no? Y así tener espacio para poder conversar y compartir. Bueno, mi presentación o mi análisis no está desde una mirada tan profunda o filosófica, puesto que quise mirarlo desde lo que estamos hoy en día viviendo todos, ¿no? Y centrarlo más en elementos sobre qué podríamos aprender desde la mirada de los niños, ¿no? O de la juventud. Un elemento importantísimo o que me pareció interesante de esta historia es que está todo desde la mirada de Amat y desde el entorno o desde la construcción del propio niño, ¿no? De lo que Amat como joven o como niño puede construir o ver de su propio mundo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Laura, es una película caracterizada por la sencillez, que se desarrolla en medio de una historia cotidiana, una historia simple, no es una historia de Hollywood, es una historia que está desarrollada en el día a día de la vida de este personaje, ¿no? De Amat, ¿no? Se describe la historia de Amat como este escolar del pequeño pueblo de Cocker, quien debe encontrar la casa de su compañero Mohamed para devolverle el cuaderno que se ha llevado por error y así evitar que su amigo Mohamed sea expulsado de la escuela por no hacer los deberes en su cuaderno. Y bueno, ya los dos Diegos han descrito un poco y Laura el contexto del inicio de esta película, ¿no? Una historia que ciertamente inicia con una situación compleja dentro de la sala de clases, donde el maestro de Amat y de Mohamed advierte al joven Mohamed por no haber hecho sus deberes en el cuaderno, ¿no? Y sale esta frase muy potente desde el adulto y desde el contexto como desde la amenaza, ¿no? De que sea la última vez o la próxima te expulsaremos del colegio, era lo que afirmaba el profesor o el maestro en esta escena, ¿no? Sin tampoco tomar en cuenta la vida o lo que pasaba detrás, ¿no? De Mohamed ni alrededor de él. Bueno, Amat, al darse cuenta que sin querer tenía este cuaderno, para devolver el cuaderno, pues debe cumplir esta hermosa y profunda misión, ¿no? De encontrar la casa de su amigo antes de la siguiente jornada escolar. Ese es más o menos como el marco en el cual se desarrolla esta historia, ¿no? Es una búsqueda llena de desafíos. Para un niño de alrededor de 8, 10, 12 años tal vez. Hay una lista de actividades domésticas por hacer en una madre con una madre poco preocupada o con poca sintonía a la necesidad y a la situación que vive su hijo, ¿no? Eh, Desafíos desde las peticiones del abuelo de Amat, que le encarga ir por unos cigarrillos como una forma de imponer autoridad, cigarrillos que nunca iba a encontrar, solo para seguir esta historia transgeneracional de control, ¿ok? Y de disciplina
donde el abuelo consideraba que era necesario o era importante para educarlo bien, ¿no? Con esta frase de vamos a disciplinarlo y vamos a utilizar la violencia, todo con la intención de educarlo bien. Pues la escena muy importante de una señora de avanzada edad, también poco dispuesta a ayudarlo, y así como otros escenarios donde vemos a los adultos, que son quienes poco entregan apoyo y guía en el desarrollo de esta historia, ¿no? Y acompañamiento en esta necesidad de Amat de poder ayudar o apoyar a su amigo, ¿no? Esta historia, desde que la vi, en el momento que la vi, me hizo pensar a lo que es la resiliencia, ¿no? Al cónchale, mira todo lo que está pasando acá. Este proceso de transformación que Amat desarrolla, como planteaban los Diego, en esta travesía de zigzag, pero que denota la alta resiliencia, la capacidad de resiliencia que este joven nos enseña en cada minuto de esta peli, ¿no? Em, yo creo que desde la teoría, desde de la resiliencia y yéndome un poco más a los elementos teóricos, es un mecanismo que va creciendo en Amat en la medida que él va interactuando con el entorno de su sociedad, de su familia y por supuesto cuando sale del seno materno, ¿no? A este desafío o a esta em, búsqueda, ¿no? De la casa de su amigo. Podemos en términos teóricos también verla como este conjunto de procesos sociales y psicológicos que hacen posible la salud de una persona, aun cuando éste se encuentre en un medio poco saludable, ¿no? Y tiene que ver con estas características positivas que, a pesar de estar en condiciones adversas, se desarrollan y crecen, y lo más importante, se potencian, ¿ya? Autores que hablan sobre el cómo se construye la resiliencia. Rotter habla de que la resiliencia va desarrollándose como un proceso interactivo, ¿no? Que combina estas experiencias que pueden ser complejas, duras, difíciles o experiencias de riesgo, acompañadas, por supuesto, de un desarrollo psicológico positivo a pesar de dichas experiencias, ¿no? Podría decir en síntesis que la resiliencia acá, como la vemos desde la mirada de la película y en términos teóricos, se refiere a esta adaptación positiva, a pesar de que Amat no tenía una respuesta positiva o que contuviera su necesidad frente a una madre, metida en sus labores domésticas, a un padre que estaba también más preocupado por el exterior que por lo que sucedía en el hogar. Em, Aún así, él logra tener una adaptación positiva y una capacidad de mantener una buena disposición a pesar de la adversidad, ¿no? Eh, Amat emplea sus fuentes personales, ambientales y sistémicas para poder interactuar con este medio que en muchas ocasiones se muestra como nocivo y hasta hostil hasta cierto punto, pero que le permiten a partir de esta combinación poder llegar a cumplir su meta de alguna u otra forma, ¿no? Viendo la historia de Matt, que está dentro de un escenario de lo cotidiano y entendiendo lo que nosotros también vivimos en en cada una de nuestras vidas, ¿no? Que, como decía Laura al inicio, no tiene nada que ver con una historia de Hollywood donde se cae el tarrito el puesto de fruta, ¿no? Vemos entonces que la resiliencia se destaca como un elemento importante en la actualidad, ¿no? Y se demarca como una variable o un tema de investigación en psicología, por supuesto, por sus aportes en términos de prevención y promoción de la salud, ¿no? Salud que con tantas cosas que vivimos hoy en día, pues se ve amenazada en todo momento. Y en este caso, la resiliencia es más que recuperarse en respuesta a la adversidad. A veces creemos que la resiliencia se da después, es decir, es como la persona se recupera en función de lo que le pasó. La resiliencia está durante el proceso, es un elemento que interactúa dentro del proceso y tal y como es el caso de la película,
Amat, el protagonista de esta historia, su resiliencia se caracteriza por tener un estilo de funcionamiento psicológico que, a pesar de la adversidad en la cual se encuentra, él trata de potenciar sus capacidades y sus acciones positivas para ayudarlo a crecer como persona o a convertirse, por supuesto, en el héroe de esta historia, y no por el hecho de una retribución propia, ¿no? Sino el simplemente hecho de crecer, ¿ya? Y bueno, esto lo vemos desde la historia del protagonista, que a pesar de una serie de demandas, condiciones familiares, condiciones escolares que pudieran ser nocivas, a pesar de todo esto, se pueden promover o se promueven y podemos ver comportamientos saludables que contribuyen a su bienestar. De esta manera, pudiera profundizar un poco con el concepto de resiliencia desde el personaje de Amat, considerando dos elementos importantes, ¿no? Uno es esta resistencia a la destrucción que tiene que ver con esta capacidad que el mismo Amat tiene para proteger su integridad de estas situaciones adversas a las cuales está expuesto, ¿no? Esta resistencia al efecto nocivo que puede tener la amenaza del maestro, esta desvinculación o poca sintonía con su madre, el hecho de la existencia de un padre ausente, ¿ok? Y este mundo de adultos que que no lo miran, ¿no? De alguna manera. Y otra de los elementos importantes de la resiliencia es la capacidad de construir una vida positiva, es decir, que a pesar de haber atravesado por arduas circunstancias, vemos que Amat, a pesar de todo esto, crece y avanza como persona, ¿no? Em, Profundizando un poco sobre esto, reflexionando un poco de cómo podemos ver la resiliencia desde la historia de Amat, existe un modelo teórico que habla sobre la identificación de la resiliencia a partir de las virtudes humanas, ¿no? Y yo creo que es un elemento importante a reflexionar hoy y en este momento histórico en el cual vivimos, ¿no? En términos de que son ciertos elementos que nos hacen humanos los que nos ayudan en este camino, ¿no? Nos ayudan a este proceso de crecimiento personal y que no tienen nada que ver con el resultado, sino con el poder ir potenciando cada una de estas virtudes a lo largo de estas experiencias, ¿no? Y yo creo que ver la resiliencia desde este punto de vista explicaría de mejor forma las acciones de Amat en la película, ¿no? Em, Hay un autor que habla sobre estas virtudes humanas en torno a la resiliencia y que me gusta mucho porque las va describiendo en los distintos momentos evolutivos, ¿no? Davis Isaac en el 2003 propone esta teoría de las virtudes considerando las capacidades o los distintos momentos evolutivos de las personas, ¿no? Y reflexionando al respecto al personaje principal, que es el personaje de Amat, podríamos hablar de que las virtudes son correspondientes a lo que podríamos ver entre los niños de 8 y 12 años, ¿no? Y esto es un aspecto bastante interesante que haya sido la selección de un niño más o menos de esta edad, porque precisamente en este bloque de edad sabemos que es donde los niños están en este periodo sensible con respecto a su educación y formación, ¿no? Y el hecho de que todas estas vivencias o todas estas circunstancias a las cuales Amat ha estado expuesto, em, son presentes en un momento en donde se supone que los chicos estarían creando, formando otros aspectos de su propia vida, ¿no? O lo que uno tradicionalmente esperaría, ¿no? Para esta edad, según esta teoría, se proponen virtudes como la fortaleza, la perseverancia, la paciencia, la responsabilidad y la generosidad. 5 virtudes, ¿verdad?, que yo creo que Amat nos enseña en cada uno de las escenas de este filme. Eh, Me puse a profundizar un poco sobre estas virtudes, ¿no? Y en qué momento de la película podemos identificarlo con la intención de que también nosotros pudiéramos aprender no solo de la película y del personaje de Amat, sino también de poder reflexionar en las circunstancias en que nosotros también, como personas a lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado o hemos potenciado alguna de estas virtudes, ¿no? Aun cuando no tenemos 8 años, alguna o muchas de estas virtudes que están aquí también se presentan a lo largo de la vida, ¿no?
Podríamos decir entonces que en el caso de la fortaleza, que se caracteriza por todos estos esfuerzos que realiza Amat para lograr el resultado esperado, y que teóricamente corresponde a esta actitud motivada que busca beneficiar a los demás. En el caso de Amat, podemos ver que él muestra esa capacidad de resistir, ¿no? Que a pesar del contexto nocivo en el cual se encuentra, él puede, y que su deseo y su necesidad está vinculada a poder ayudar a su amigo Mohamed, él en algunas escenas puede soportar estas molestias y estas dificultades con la esperanza de que será algo bueno o que el resultado que él está buscando pueda encontrarlo, ¿no? Y eso lo vemos en muchas escenas. El Amat soporta las situaciones con la esperanza de poder entregarle el cuaderno a su amigo o encontrar la casa de su amigo. Por ejemplo, cuando es obediente con las actividades domésticas que a veces parecen un sinsentido, pero que él las realiza con la intención de salir a buscar la casa de su amigo y poder encontrar a Mohamed, ¿no? O en el caso donde él espera durante una conversación que se da entre adultos, donde un vendedor de puertas de hierro intenta convencer a otro de sustituir sus puertas de madera, su puerta tradicional, por una de hierro, ¿ok? Dándole importancia a esos elementos y en ese espacio donde él es invisible, ¿no? Pero todo esto donde Matt se muestra, está para el adulto de forma invisibilizada, pero él aún así resiste con la posibilidad de tener información o de poder alcanzar esta meta, ¿no? Otro aspecto importante de la fortaleza es el acometer, un concepto que corresponde a este grado de iniciativa personal y de esfuerzo para lograr el objetivo, ¿no? Y en el caso de Amat está muy claro el nivel de esfuerzo y perseverancia que lo motiva, ¿no? Hasta el punto de, de llegar, de seguir buscando la casa de Mohamed a pesar de que se estaba haciendo de noche, ¿no? A pesar de los miedos con respecto a los perros o a la escena de los perros, a pesar de que estaba lejos de casa porque estaban como luego de este camino que es un zigzag, estaban como entre un pueblo y otro, ¿no? A pesar de ello, él se sigue esforzando, a pesar del miedo de estar lejos de casa, se sigue esforzando para llegar a este objetivo, ¿no? Entonces, en síntesis, podría decir que la fortaleza es una característica propia de las personas resilientes y que Amat la demuestra en cada minuto de este filme, ¿no? De esta película, puesto que le permite sobrellevar todas estas situaciones adversas que él enfrenta, pero con una actitud positiva que lo busque o que le conduzca a llevar a su objetivo, ¿no? Entonces, vemos que la fortaleza no está solamente en resistir, sino en poder acometer y implicar esfuerzo para avanzar, ¿ok? En esta travesía o en este camino. Otra virtud considerada como indicador de resiliencia y que claramente está presente en el comportamiento de Amat es la perseverancia. Yo creo que la perseverancia de Amat enamora. Es una virtud, la perseverancia, que nos da energía para realizar aquellas actividades que son necesarias, aunque se presenten dificultades durante el paso del tiempo. Y aquí se considera el elemento temporal, puesto que para ser perseverante implica prolongar el esfuerzo. Y bueno, esto es un elemento claro en la historia de Amak, porque desde el mismo momento en que el joven se percata de la confusión con el cuaderno, inicia toda una búsqueda con una alta implicación de energía para encontrar la casa de su amigo. Pero lo más importante acá es poder evitar el castigo del profesor. Ese era el objetivo, ¿ok? Ciertamente Amat no logra encontrar la casa de su amigo. Es un proceso duro, doloroso al final del día, ver cómo Amat, por mucho que lo intentó, no lo logró. Pero él utiliza su perseverancia para hacer frente a un nuevo camino o a una nueva estrategia, que en este caso fue hacer la tarea, hacer la tarea académica de nuevo, en el cuaderno, pero de Mohamed, ¿no? Y poder controlar estos aspectos, ¿no? No podía ya al final de la noche poder controlar el hecho de que no encontró la casa, pero sí podía hacer la tarea, ¿ok? O controlar la situación a partir de hacer esta tarea y poder entregársela al día siguiente. Todo esto con el fin de poder evitar que Mohamed fuera expulsado o que el docente cumpliera su amenaza de expulsión, ¿no?
Otra virtud que también podemos ver acá es la paciencia, ¿no? Este es un tema, todo el mundo dice, Dios dame paciencia, o la pedimos, ¿no? En todo momento, ¿no? La paciencia puede ser un indicador de resiliencia que vemos dentro del film también. Se refiere a esta capacidad de la persona de soportar las dificultades que puedan presentarse durante su vida o durante de la búsqueda de este bien deseado que aún no ha llegado. Pero la paciencia no es masoquismo, ¿no? Su fin es la espera de esta recomendada o esperanzada meta. E implica también el reconocimiento de los límites que tienen, de los límites que tienen las posibilidades de las personas, ¿no? Y ahí este es el elemento importante de la paciencia, que es un elemento muy claro que vemos en Amat. Él reconoce los límites, ¿ya? Que tiene su búsqueda o la estrategia que él emplea para encontrar la casa de su amigo. Amat al final del día, ya cansado de haber intentado con adultos, con niños, poder encontrar la casa de su amigo, se da cuenta de que no va a lograrlo y cambia su estrategia por volver a casa y realizar la tarea. En este caso, la importancia de la paciencia es que está enfocada en la espera de la meta que se puede alcanzar. Y de ahí es importante reconocer los límites propios, ¿ok? Y esperar en el camino o plan donde sí es posible llegar a esta meta deseada. La responsabilidad, bueno, como Diego Chor lo comentaba al inicio, pudiera ser un elemento importante, puesto que Amat se sentía responsable o empezó con esta necesidad o este sentido de culpa y de responsabilidad al darse o al percatarse que tenía dos cuadernos y que el segundo cuaderno era el de Mohamed, ¿no? Y acá vemos cómo Amat busca ser responsable eh, con el hecho de haber guardado el cuaderno de su amigo. También vemos que es responsable con otras asignaciones que su madre y su abuelo le piden y que de alguna manera lo desvían un poco de su meta, pero a pesar de ello, él las cumple, ¿no? Y esto es un punto interesante, porque la responsabilidad busca asumir las consecuencias de los actos, sean intencionados o no, de tal modo que pueda generar beneficios o por lo menos no perjudicar en gran medida a las otras personas. A pesar de la meta o la necesidad de Amat de encontrar la casa de su amigo, vemos que también él es responsable y trata de no perjudicar las solicitudes de su madre o de su abuelo, ¿no? Y también se da esta preocupación eh, por responderlos a ellos, fueran con el motivo que fueran, ¿no? Y finalmente, la virtud que podríamos ver dentro de esta historia y que explica y nos muestra esta capacidad de resiliencia de este pequeño es la generosidad. Yo creo que es la virtud que más nos mueve en este filme. La generosidad como decisión libre y voluntaria de entregar lo que se tiene, y en este caso desde los recursos de Amat, en busca de poder apoyar a Mohamed y evitar que lo suspendan, ¿no? La generosidad implica esta vinculación empática con las personas y en especial con aquellos que lo necesitan, ¿no? Y, y es un elemento bastante interesante porque Mohamed, que aparece solo en muy pocas escenas de la película, al inicio y al final, em, a pesar de ser responsable porque él llevaba sus tareas en una hoja, ¿ok? Iba a ser suspendido, ¿no? Y era un elemento que movilizó a Matt, esta situación eh, estresante, conflictiva y que no tenía nada que ver con él, o si lo vemos así como muy fríamente, movilizó su corazón a poder apoyar a su compañero. Esta situación o el hecho de que seamos generosos hace que las personas se enfoquen menos en estas ventajas que tenemos para nosotros mismos, sino poder centrarnos en los demás. Yo creo que Amat crece y tiene un proceso de crecimiento en términos de resiliencia, en términos psicológicos, en términos de experiencias, de manera muy importante, pero el foco no estaba allí. El foco era poder acompañar y poder apoyar a su amigo Mohamed. Finalmente, yo podría decir que esta historia no, logra meterse en el corazón de quien la mira y quien nos hace desde la empatía desear fuertemente que Amat logre su propósito en aquel ambiente donde muchas veces frío y poco empático y gobernado por los adultos, se sufren de muchas carencias y se empuja con fuerza
al final, desde la puerta de su sala de clase, para entregar con amor genuino a su amigo la esperanza de continuar con su cuaderno y con una pequeña flor. Precioso. Gracias, Rubia. Extraordinario análisis desde la psicología positiva y desde una psicóloga que trabajó con niños. No sé si sigues trabajando con niños todavía. Bueno, trabajo con los niños de primer año de la universidad. Siguen Sí, siendo yo los trabajo con niños. los niños del PIU y con los de primer semestre también. Bueno, Ahora son mis niños de la U. sí, hay que avisar, mostrar al público que, bueno, este, tienen oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat. Pero también puede levantar la mano. Tengo, de hecho, ya una manito levantada. No sé si quisieran abrir el micrófono y comentar, alguno de los foristas, hacer otro comentario adicional. Bueno, mi manito está levantada. Adelante, Carmen. Buenas tardes para los que se integraron a mediados del foro. Yo tengo un comentario que hacer o quizás una reflexión como madre y como hijo que también crié. Indiferentemente de la cultura y de la situación histórica, a través de esta película se nos muestra que los valores son universales y que es en la etapa infantil, sin prejuicio ni maldad, donde se dejan llevar estos niños por el amor, la solidaridad y el compañerismo. Y que además la formación, la educación y la crianza de los niños depende del entorno, de la familia, de los padres, de los maestros, donde queda descubierta muchas veces la figura de autoridad, la figura de la autoridad y del maltrato. Creo firmemente que buscar un punto medio entre la autoridad para disciplinar sin maltratar, porque la autoridad hace falta, porque a los niños hay que guiarlos, pero sin el maltrato. Y que las familias siguen modelos y seguimos patrones que pueden ser un tanto rígidos. Como conclusión, yo puedo decir o hacer una reflexión que para garantizar la unidad biopsicosocial de los niños o de nuestros niños, expreso lo siguiente. O sea, necesitamos disciplina con amor. Una disciplina sin amor puede traumar, puede herir, puede doler. Y el amor sin disciplina puede llevar también al descontrol y hasta el libertinaje. Abogo por la disciplina con amor. Necesitamos padres que también ejerzamos la autoridad y la disciplina, pero con amor. No podemos dejar a los niños libres. Hay muchos padres que ahora tienen miedo de educar a los hijos, de ponerles reglas y normas porque los hijos no los van a querer. Y se llenan de miedo los padres. Necesitamos rescatar esos valores y tener fortalezas como padres. Y que vivan los niños del mundo y el niño que llevamos dentro. Chao. Gracias, Carmen, qué linda. Gracias. Yo les comentaba en el chat, ¿quién levantó la mano? Diego. ¿Diego Sechas? No. Ajá. Yo les comentaba en el chat que yo no veía maltrato en la película. No sé si es que yo me equivoco, no sé si es que yo lo miro, pero no veo ningún maltrato. Lo que veo es que hay una diferencia muy marcada en general entre el mundo de los niños y de los adultos. No veo que sea un mundo especialmente hostil. Veo que es un mundo en el que los niños tienen libertad y participan del mundo de los grandes, porque el mundo de los niños es solamente de ellos. El mundo no está hecho para los grandes en ninguna cultura. Entonces, yo no veo el maltrato, es decir, yo percibo que no lo miran, sí, porque todo el mundo está metido en sus complicaciones, pero no me... Sí, pudiera pensarse que la indiferencia es una forma de maltrato, pero no es una indiferencia constante, no es una indiferencia... no es una indiferencia estable.
en algún momento lo miren, en algún momento lo protegen. Yo creo que se trata de una circunstancia y o sea, yo no lo interpreto como una circunstancia de maltrato infantil. Creo que lo que está detrás es un drama que los adultos no entienden porque perdieron y que el niño conserva porque de alguna manera está acercándose a un desarrollo personal que es interesante y que es ineludible. Y bueno, un niño, un varoncito que logra sentir ternura y deseo de protección de otro. Yo no sé si me equivoco, pero me gustaría discutir. Yo quería, bueno, tratando de integrar con lo que mencionas en este momento, ¿no? También aportar algo de la, como de la mirada histórica para tratar de comprender por qué Kiarostami escribe y hace una película sobre esto, tratando de empatarlo con lo que estás planteando, ¿no? Recordemos que esta, o sea, es una reflexión sobre eso, porque es cierto que quizás en la intervención de Diego, sobre todo en la mía, bueno, también en la de Rubia, hablamos un poco de un proceso de transformación que pareciese como más universal, por el que pasamos todos, pero no quisiera descuidar el hecho de que ese proceso también está influido por lo histórico y por las circunstancias que vamos viviendo, ¿no? Kiarostami hace esta película en 1987 en una Irán que 8 años antes había sufrido la revolución islámica, donde el Shah de Irán sale del país y aparece esta teocracia de los ayatolás. Entonces, obviamente creo que hay elementos en la película, él elabora de nuevo una metáfora, aparece en él un mito, porque lo escribe él, el guión, aparece en él un mito donde tiene que ver con algunas de las circunstancias que está pasando, lo nuevo versus lo antiguo, el nuevo régimen versus lo anterior, es decir, es un momento de encrucijada, la ley y la libertad, es decir, obviamente había una preocupación marcada en los iraníes de ese entonces acerca de la pérdida de la libertad que representaba un régimen teocrático como el de los ayatolás. Entonces creo que esa preocupación sobre la libertad, termina generando que este autor en un momento dado haga como una elaboración, como un ritual de paso del héroe, o sea, como que elabore un mito donde pueda reafirmar de alguna manera como su libertad, evitando la censura, porque obviamente al plantearlo de esta manera, como un niño que se levanta un poco, transgrede, creo que su inconsciente, ojo, no fue mi paciente, lamentablemente Kiarostami, ni siquiera mi amigo, lo cual lamento más, porque hubiera preferido por lo menos ser su amigo, pero creo que de alguna forma también esta película muestra como una creación que inconscientemente expresa las preocupaciones de Kiarostami, los deseos de Kiarostami en ese sentido. Entonces, no solamente queda circunscrito al mundo del niño, sino también el mundo del adulto que en algún momento se enfrenta a este dilema entre la libertad y un poco la ley social. Es decir, Kiarostami cuando produce esta película es un semejante pelotudo, es un tipo adulto, pero eso no significa que no pueda metaforizar o elaborar de alguna manera esta. Y además le permite muy sabiamente su inconsciente elaborarlo de una manera que logra evitar la censura. Es decir, recordemos que en ese momento el Irán teocrático que comenzaba, es decir, cualquier cosa podía ser entendida como una propaganda pro-occidental. Y Kiarostami se quedó toda la vida, hasta el final de su vida se quedó a vivir en su Irán natal con todo y ese sistema, a pesar del llamamiento de que fuese a vivir al exterior, que cómo era posible que viviera en esa situación. Lo que me hace pensar también que nuestro inconsciente consigue las formas, consigue la salida aún en las sociedades más tormentosas, y que ese tormento de las sociedades como la que habita, lo que vivimos hoy en Venezuela, sabes, puede ser también un estímulo para una mente y un espíritu creativo que sepa, como dice Rubia, convertirlo en una fuente de resiliencia, en una fuente de inspiración artística. Eso es lo que quería agregar, un poco de esa visión histórica. Y para el desarrollo, empato con eso, para el desarrollo de la bondad, porque no se trata solamente de cumplir con un mandato ético, sino con un acto de amor, es decir, lo que está detrás en parte tiene que ver con una muestra de bondad en medio de una circunstancia un poco hostil o un poco contraria a los deseos del muchacho. Sí, Laura.
yo percibo que tiene que ver con bondad, es algo que tiene que ver con la bondad. Y en el venezolano y en todas las, hay circunstancias difíciles, estoy segura de que también hay una oportunidad para el desarrollo de la bondad. Ah, levantó la manito, Rubia. Sí, eso era lo que te iba a comentar, que yo creo que como reflexión importante es ver eso, el de los elementos de la bondad, de la generosidad, de mirar al otro en una situación de transformación y de cambio, como decía Diego, porque esta discusión que tienen los abuelos, o que el abuelo con el que lo acompaña, ¿no? Sobre, y le dice, pero a pesar de que se porte bien y cumpla como el estándar social de esa época, aún así lo vas a castigar, ¿no? Y está esa lucha de la reflexión de la forma de crianza antigua con esta nueva mirada. Em, que ciertamente busca el mismo fin, que busca el mismo objetivo, que él sea una buena persona, ¿no? Yo creo que ahí lo coloqué yo en el chat, aquí hay una influencia sobre lo social y lo cultural que por supuesto está presente en todo el film, ¿no? En todo, Y todo lo que en todo el hacemos, film. en todo lo Sí, en todo, que, todo en lo que todo hace lo el que ser hacemos, humano, punto. obviamente. Por Sí, sí. supuesto, sí, si lo llevamos a nuestra vida totalmente. Y yo creo que tiene que ver con eso, el poder no sentarnos en un espacio de queja o de mirada individualista, sino al contrario, en un espacio de crecimiento, un espacio donde el amor y la bondad y la generosidad de mirar al otro pueda ser el vehículo para crecer a pesar de lo que sea, ¿no? De cualquier escena. Eso. ¿Qué piensan ustedes del maltrato? ¿Ustedes piensan que en realidad hay evidencia de maltrato en el espacio de la película? ¿O será que yo estoy viéndolo con demasiado amor? Cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes de eh, del tema de la pobreza, de lo rural? Es algo que a mí me gustaría conversar también, pero son cosas mías, no me hagan caso. Ahí está Nana Petit Nana. levantó la mano. Parlez-vous. Nanita. A ver si el internet me deja. ¿Ustedes me escuchan? Porque tengo una pésima conexión. Sí, te escuchamos. Creo, Laura, que hiciste algún comentario acerca del tema maltrato, ¿no? Y bueno, eso es una palabra controversial en muchos sentidos y que bueno, hay muchas teorías que se manejan hoy en día en cuanto a crianza respetuosa y otras formas de disciplina positiva. Más allá de eso, sin demeritar el tema cultural que tiene aquí un peso importante, es decir, más allá de que si miraron o dejarlo de mirar es una forma de maltrato o no, hay dos cosas en ese sentido. Uno es que esta tendencia de un niño a la solidaridad, a la conmiseración, la forma en la que él mira empáticamente al otro, descubriéndose a sí mismo, ¿no? En este viaje heroico que tan temprano se atreve a iniciar. Nos habla un poco de, o sea, eso no llega solo, eso es un mensaje, es un reflejo un poco de lo que él recibe de alguna manera, en algún momento en su existencia, ¿no? Claro, lo que nos muestra la película directamente es un niño ignorado, no escuchado, un niño que está tragado por el mundo adulto, de hecho. Y el tema maltrato allí tiene más que ver con la invalidación existencial del niño. Yo tuve la oportunidad, por recomendación de Diego Short, de verla con mi niño de 8 años casualmente, y él me decía, ¿por qué nunca lo besan, mamá? ¿Por qué la mamá no entiende? Pero si él está diciendo las palabras, él se está comunicando bien, él está diciendo a su mamá lo que quiere y la mamá no lo entiende. Entonces, bueno, el tema es que los niños necesitan validación existencial, más allá de toda la controversia con respecto a los métodos a través de los cuales
eso va a llegar a ellos, ¿no? O de los estilos y las formas en que cada quien da lo mejor que puede o lo que tiene. Pero la validación existencial es necesaria para que el niño se construya mentalmente, emocionalmente. Si él no existe, si es un objeto dentro de rituales culturales o familiares o del entorno, es un niño que va a tener mucha más dificultad para construirse mentalmente y para poder gestionar las emociones que lo movilizan. Bueno, era un poco lo que quería comentar acerca del tema este de... ¿Sigo aquí o me fui? Existo. Me están validando existencialmente, no les escucho. Validada totalmente. Estás validada. No, yo concuerdo contigo en que no puede venir de él solo esa solidaridad, tiene que haberla visto de algún modo. Hay un momento al final de la película en el que la mamá le trae comidita y de alguna manera como que se entienden la angustia del muchacho. Quizá después que terminó toda la angustia, lo entienden un poco más. Pero bueno, a mí me parece que resaltaron los foristas, especialmente el orden simbólico de la película, el aspecto simbólico, la creación de cosas tan simples, es decir, en esas cosas tan simples representaron lo que significan digamos, los valores más importantes de cualquier sociedad. Y es algo que me parece muy valioso de Kiarostami. Reconocer que en la simpleza y en una perspectiva incluso cinematográfica muy directa, muy de mirada humana, sin miradas cenitales, sin artificios, sin explosiones, sin nada extraño, como ve Sin periquito, uno, decían en mi pueblo. sin periquitos, sin periquitos. Exacto. Hacer de ese espacio un espacio poético en el que todo representa algo fundamental, en el que cada detalle representa algo fundamental. A mí me parece muy importante y me parece muy importante que el psicólogo desarrolle esa perspectiva para poder ver en la gente lo fundamental en las pequeñas declaraciones, en las pequeñas... Creo que nos sirve desarrollar una comprensión del ser humano sin artificios, sin periquitos, sin esperar grandes síntomas, sin esperar grandes manifestaciones de nada, en lo pequeño, en lo simple de la conducta, en todas las personas, las que hacen trabajo, las que hacen grandes trabajos, es decir, ver en ellos la belleza y lo poético que significa en sí mismo crear a partir de los detalles mundos nuevos. Y yo creo que eso nos enriquece. Yo le tengo un reconocimiento enorme, que fue quien descubrió la película. Ya nosotros aquí en casa hemos visto muchas veces Kiarostami, pero esta película no la habíamos visto y de verdad es una ternura y de angustia, de una angustia empática. Aquí Génesis Suárez. Buenas Hable tardes. Génesis. ¿Cómo estás, mi ¿Me amor? escuchas? Esa es mi alumna de la maestría. Tengo varios alumnos de la maestría aquí, Carmen, Génesis. Quisiera dar mi opinión también un poquito. Tuve la oportunidad de ver la película y quedé tan enganchada que le di una segunda vista. Y una de las cosas que más me llamó la atención ha sido lo reflexivo que deja la película, esa sensación de necesidad de que el niño pueda ser escuchado, ¿no? O sea, nos deja ese sentir de querer ayudar o de querer quizás hacer, de hecho, en lo particular hasta cierto grado como de impotencia en base a todas aquellas personas que estaban alrededor del niño y que no fueron escuchadas. Y cuando hace rato se comentaba esto de la no violencia, creo que eso es lo más significativo de la película, que nos muestra cómo la indiferencia puede afectar tanto como unos golpes. Cuando usted decía en un primer momento esto de que no habían carretas con frutas regadas por todo el suelo estilo Hollywood,
estoy totalmente de acuerdo. No hay en ningún momento una agresión quizás notoria, entre comillas, o significativa para lo que socialmente estamos acostumbrados a llamar violencia en el ámbito infantil, pero nos muestra otra cara de la moneda que, a pesar de que la película fue hecha en los años 80, sigue siendo presente en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que está muy acostumbrada a este individualismo, a esta capacidad de pensar solo por mí y lo que me pueda preocupar a mí, pero que muchas veces hemos dejado de lado, lo que puede ser también importante para las nuevas generaciones, en este caso para los niños, el entender digamos que ellos también se preocupan, que ellos también tienen cosas por las que pueden llegar a sentirse angustiados. Para el adulto quizás en muchas ocasiones es muy difícil de comprender y lo vemos simplemente como algo tierno, como algo lindo, pero del punto de vista del niño, pues es algo realmente preocupante. Entonces, quisiera compartir esta perspectiva en donde creo que nos deja un punto de reflexión completamente asombrada del punto de vista que nos compartieron los ponentes. Los felicito y bueno, admirada nuevamente por todos sus conocimientos, pero también me gustaría dejar como punto de partida esto de que sí podemos resaltar todo lo positivo, pero también hay un aspecto negativo en donde al niño no se le dio el mismo nivel de importancia que él necesitaba que los adultos escucháramos. Y bueno, ¿qué función estamos cumpliendo nosotros con nuestros niños hoy en día? Muchas gracias. Escucho a los demás a ver qué piensan. Yo no estoy de acuerdo con Génesis, pero qué chévere. Podemos estar en desacuerdo y seguir siendo amigas. Estoy de acuerdo. Totalmente claro, de yo no acuerdo, tengo profe. razón. Sí, claro. Yo no veo ese maltrato, yo no lo veo como un maltrato. Es decir, yo entiendo que hay un momento en el que no se le valida, pero no todo el tiempo. Yo peleaba siempre, en una época yo di clases en la escuela de educación y peleaba mucho con las maestras por lo mal que hablaban de los padres de los niños. Sin una comprensión real, los padres no son perfectos. Que levante la mano algún padre que no ha fallado o que no ha dejado de mirar a su niño. O sea, eso me parece que es una circunstancia y yo creo que mirarlo de esa manera también nos enriquece. Claro, la película no habla de maltrato infantil, no sé, yo me metí en eso solo por curiosa. La película habla de otras cosas. La película habla de la contraposición, en buena parte habla de la contraposición que los demás entienden y lo que para uno es un mandato ético. Y bueno, es como lo veo. Yo no veo que de manera estable al niño se le invalida. Creo que en el mundo real a los niños se les invalida todos los días en algún momento cuando estamos haciendo otra cosa, o sea, tampoco es que nosotros vivimos para los niños. Nadie vive para los niños y ningún niño que después de eso. Yo creo que los niños tienen que jugar solos en presencia del padre para poder desarrollar un psiquismo normal, diría Winnicott. Tribu Jacobo. Para aportar lo que estás comentando, Laura, yo soy como en término medio, ¿no? Ciertamente hay espacios de indiferencia, especial en cuando él busca explicarle a la madre su necesidad. Creo que Nana habla de ese espacio, ¿no? Y ahí yo creo que sí podemos hablar un poco de negligencia por parte del padre o de maltrato por parte del padre, aquí en este caso es de la madre, ¿no? Frente a esto. Sin embargo, también entiendo tu punto cerca de que si tuviéramos un padre que estuviera completamente entregado al niño, el niño no tuviera espacio desde sí mismo, ¿ok? Para poder entonces generar esta experiencia. Porque si hubiera sido el escenario de la mamá que lo mira y lo escucha y le dice, bueno, vamos juntos, yo te acompaño, vamos al colegio, te agarro de la mano, vamos aquí los dos, te cargo y le llevamos el cuaderno, no se genera el conflicto y no se genera el espacio de crecimiento. Entonces, ciertamente estoy de acuerdo con Nina en frente a que ese escenario donde él le explica y trata de ser visto y de responder a su necesidad no es satisfecha. Estoy totalmente de acuerdo ahí que el niño queda insatisfecho
y que queda como en falta, o sea, como que, y entonces no me estás escuchando, yo te estoy diciendo esto y no me respondes y tú estás pendiente de tus quehaceres del hogar, y la abuela estaba pendiente de que si se quitaba los zapatos o no, en cosas que son triviales, ¿no? Y ahí yo creo que va la enseñanza. Estás pendiente de cosas que son triviales y no de cosas humanas, ¿no? O de otras cosas que pudieran ser con valor, un valor o de más humano. Pero, viéndolo del otro extremo, si tenemos entonces a esta mamá, él no iba a tener espacio para que se generara el conflicto y mucho menos toda esta experiencia de él para poder ayudar al compañero. Pudo haber sido menos traumática, pudo haber sido donde un padre, como dices tú, un niño donde juega con la mirada del padre. Es decir, pudo haber sido un punto medio en donde él pudiera desarrollar su propia resiliencia acompañado del adulto. Yo creo que ahí, el punto medio, sería lo importante. Escuchar su necesidad, pero dejarlo también de fomentar su propia resiliencia, porque si no, ¿cuándo? ¿No? Si no, yo creo que si no, ¿cuándo? Entonces, lo rico de esta historia es eso, que obviamente un niño pequeño solo se bandea en un mundo donde los adultos no lo miran. Eso es triste, pero es un niño donde a pesar de ello, él puede crecer. Él puede crecer y mirar la necesidad del otro con amor, con bondad. Hablabas hace rato de la escena donde él le limpia la herida, ¿no? De tratar al otro y ver al otro como humano, desde lo importante. Entonces, ahí yo creo que es importante como tomar su justa medida en los dos escenarios. ¿Hay violencia? Sí. Hay negligencia, no lo atiende en ese momento de necesidad del niño. Pero tampoco podemos mirar la historia como es completamente violenta, porque no lo es, si no, no hubiera este espacio para que él pudiera crecer. Estoy de acuerdo. Te compro el término medio. Te lo compro. Hay una cosa que a mí me gustaría también que se comentara, y es que Diego Mayor planteaba que la película era una película de puertas, ¿no? Y a mí me pareció precioso el rescate de esa metáfora. Hay una puerta por donde hay que pasar, que posiblemente sea una puerta angosta, usando una metáfora tradicional bíblica, una puerta angosta, un camino angosto por el que hay que desarrollar, incluso sufriendo un poco la belleza de la existencia, el desplegar la propia existencia, y que es difícil, duele, desespera. A mí me gustaría que los Diegos lo comentaran, eso. Y la otra cosa que me gustaría que comentaran un poco para entender el sentido del mito, porque no todo el mundo ha estudiado Jung, para entender el sentido del mito, usando también algo que planteaba Diego Sechas, Diego Menor, el sentido del mito, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué pensar en los mitos? Eso me gustaría. Escuchemos a los Diegos. Bueno, puedo comenzar yo con lo que pienso sobre estas imágenes de las puertas y las puertas abiertas, puertas cerradas. Yo creo que aquí hacen alusión a los umbrales. Y yo creo que la puerta es el inicio al recorrido heroico, el inicio al mito. Es el primer paso que tiene que dar el niño para salir de un mundo, para entrar a otro mundo, para regresar al mundo materno una vez que ha culminado su recorrido heroico. Yo creo que esa es la imagen la que yo capturé sobre las puertas. Tiene que ver con atravesar el umbral, un desafío que tiene el héroe en el recorrido heroico. No sé qué piensa el profe Diego. Sí, yo, a ver, pensando primero en el tema de los mitos, primero, que es sabes, cada vez lo comprendo de una manera más vivencial, porque sí, uno puede hablarlo teóricamente como que el mito es la expresión de aspectos psíquicos que están en nuestro inconsciente colectivo, bla, 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 bla. Pero si me preguntas, yo creo que los mitos representan como las voces de los que vivieron antes, dándonos sus experiencias y guiando nuestro camino sobre el presente y el futuro. Cada vez lo entiendo más de esa forma,
como parte de nuestra experiencia humana compartida y las voces que nos llegan al presente sobre el pasado de gente que vivió situaciones emocionalmente similares a nosotros, probablemente contextuales distintas en algunos casos, en otros más parecidos, pero parte de ese reservorio experiencial que nos habla de a veces señales de alerta, a veces caminos posibles, soluciones alternativas. Es decir, es como la voz de los ancestros retumbando un poco en nuestro presente. Así cada vez lo entiendo más, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera alude que hay la idea junguiana de que existe un inconsciente donde está almacenada toda la experiencia humana, así como una gota del océano contiene, digamos, toda la historia de las aguas del planeta en su constitución, o una célula de la piel en lo biológico también contiene toda la evolución humana. Bueno, también lo psíquico está contenido para Jung en algún lugar, ¿no? No es un lugar quizá físico, ni mucho menos. Hay discusión sobre cómo se transmite, probablemente aludimos a teorías biológicas, el ADN, lo que usted quiera, pero la idea de que esas voces, porque a veces creemos que esta vida nuestra presente es como si el hombre estuviera viviendo por primera vez. Creemos que esta es la edad donde estas experiencias que estamos teniendo, nos creemos como originales en las historias, como autores originales de historias. Y las historias, bueno, se han estado repitiendo, o una manera de entenderlo es que se encarnan de una manera particular en cada protagonista, pero las historias siguen siendo las mismas desde el albor de la especie humana. Entonces, creo que esas voces nos llegan a través de los mitos. Yo lo entiendo de esa forma. Y en cuanto al tema de mitos. Correcto. En forma de mitos o a través de los mitos. A través de los mitos. A través de los mitos se encarnan como estas experiencias humanas que a veces pueden ser, repito, de llamado de conciencia, a veces de alerta, como en el caso, por ejemplo, de las tragedias griegas, donde hay un llamado continuo de alerta a la soberbia humana, a la ibris. Ay, cuidado, que en algún momento te vas a, ¿sabes? Hay un sentido trágico de la vida, porque bueno, porque de alguna forma la vida no es simplemente lo que puedes controlar, etcétera, etcétera. Pero apuntaría más sobre eso. Y lo de las puertas, bueno, creo que tiene que ver un poco con esa idea de que la puerta implica una apertura. Dice Jean-Luc Nancy, un filósofo francés, que la puerta siempre implica una apertura a otro mundo, ¿no? Implica una, y yo creo, como lo planteo un poco en mi visión, puede haber otra, que aquí se abren muchas perspectivas, Una cosa que me llama la atención sobre lo que dijiste del maltrato, ojo, mi percepción, es que Diego de pronto fue como un poco más contundente, Diego Sechas, mi tocayo, ¿no? Fue un poco más contundente en esto del mundo, ¿sabes? Un poco hostil para los niños, y quizás yo un poco lo veo de manera más comedida, pero a lo mejor tiene que ver con las épocas en las que cada uno estamos, en el momento de vida en el que cada uno estamos. Es decir, Diego es un muchacho joven que obviamente ve más claramente esa insensibilidad. Tú y yo hemos tenido la responsabilidad también de educar muchachos, no solamente en nuestra vida personal. Entonces, quizás nuestra visión de qué es el maltrato, qué es lo insensible, está un poco más mediatizada por otras cosas. No estoy diciendo que una sea la verdad y la otra, creo que es una polaridad. Más quemada, más desensibilizada. Sí, sí, exacto. Cuando yo empecé a dar clases, era un osito cariñoso y me retiré casi siendo un cactus. Entonces, hay un proceso ahí que no tiene por qué ocurrirle a todo el mundo, pero bueno, donde uno va viendo como medidas ahí, ¿no? Claro. También, yo quería aprovechar, Laura, Sí. también para mencionar un poco el tema de la amistad, porque también me parece que esta película, como dice Rubia, habla del tema de la amistad, y el tema de la amistad es un tema, yo creo que muy relevante además en esta época, porque psicológicamente hablando, estamos muy concentrados todavía en los esquemas tradicionales de que la formación de la personalidad tiene que ver sobre todo con el ambiente familiar, ¿sabes? Como tipo pensando en ese cuadro histórico formal donde el muchacho pasaba gran cantidad de horas con los padres o con la madre, etcétera.
cuando el estilo de vida ha cambiado completamente. Entonces, aspectos como los medios de comunicación, como la escuela, han ido ganando cada vez más influencia, y dentro de esa influencia creo que a veces desestimamos el papel de los pares. Es decir, y dentro de los pares, obviamente, no todos los pares, no todos los grupos de referencia son amigos, pero la amistad tiene un papel importante dentro de eso, ¿no? Un papel, yo creo que es fundamental. Hoy en día mucha de la educación de los muchachos, mucha de la transmisión de los valores, aparte de los medios de comunicación, pasa por ese tema de la amistad. Me acuerdo de las palabras de Yupanqui, que decía que un amigo es como un otro, es un yo con otro cuero, es como, no recuerdo exactamente cuáles eran sus palabras, pero creo que era como algo de eso, como un otro yo con otro cuero, o cuando Aristóteles menciona diferentes tipos de amistad basadas en el utilitarismo, o en el placer, o en verdaderamente el compartir la virtud. Creo que esta amistad de nuestro héroe con este muchacho es un motor fundamental en su camino también. Entonces creo que es importante resaltar eso en un momento dado. Es decir, a veces el contexto externo, incluso los padres, etcétera, pueden representar, no tener toda la sensibilidad esperada, pero hay opciones. Los amigos a veces son la familia que escogemos, y son, para mí, por ejemplo, que soy alguien que emigró, los amigos han sido mi familia escogida. Ahora que los venezolanos estamos emigrando, yo lo hice desde Uruguay cuando era muy chiquito, entendemos quizás el valor importante también de la amistad en algunos contextos difíciles, ¿no? Importantes. No digo que antes no lo entendiéramos, y viviendo ahorita aquí mismo en Venezuela, pero quizás cuando uno emigra, los amigos se vuelven esa familia que uno no tiene. Entonces me parece que esta película también apunta mucho hacia eso. Sí, 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 de verdad, el tema de la amistad. Y hay un detalle que tiene que ver con el de una actitud de responsabilidad, pero que es germen del liderazgo y de la disposición al cambio personal, familiar y social que está presente en el protagonista. Yo no sé si es intención de Kiarostami, quizá no sea intención de él en realidad, pero un muchacho que se hace cargo de la herida de su amigo cuando se cae, que casi llora cuando el maestro lo está regañando y el niño llora, le duele el otro. Un niño que es capaz de escapar de su casa y salir adelante para buscar la casa de su amigo y devolverle el cuaderno, y luego dice, no lo pude resolver, pero tengo que reparar en él el daño que yo hice. Es un momento, siguiendo a Melanie Klein, que es de importancia. Significa que el muchacho comprende la importancia del otro, que le va a dar una calidad humana superior, sino que también pudiera desarrollar algunas características que pueden ser germen de algún tipo de liderazgo y responsable. Y a mí me parece que Kiarostami no fue inocente en eso. Estoy segura de que no. Héctor dice, muy interesante, déjame leer un poco el chat. Me parece extraordinaria la idea de que haya defendido esto con todas las adversidades que el niño presenta, que el niño enfrenta. Muy interesante y nutritiva lo transmitido, y la exposición de la película con el análisis, y felicitaciones a la escuela. Saludos a todos. Especialmente a Rubia. Rubia recibiendo amor de todo el mundo. Entonces, bueno, de eso se trata. Yo creo que si no tenemos nuevas preguntas, me gustaría entonces que nos despidamos. Vamos a escuchar una despedida de cada uno, porque de verdad vinimos a escucharlos a ustedes, Diego y Rubia. Despídase de su audiencia, demos un saludo final. Comenzamos por Rubia. Bueno, muy interesante este espacio, me encantó, lo extrañaba un montón estar así en familia. Un gusto en que estén acá conectados, también muchos abrazos a todos quienes me han escrito por el chat.
Para mí, mi casa, mi familia, mi escuela siempre va a ser la URO, así que yo muy contenta de compartir con ustedes y de poder participar en este aniversario. Así que espero verlos pronto en otras instancias. Espero estar presencialmente pronto en Venezuela cuando las condiciones nos los permitan, pero por ahí estamos siempre desde el corazón, atentos a todas las cosas que suceden por allá. Un abrazo y un beso. Abrazo grande, Rubia. Feliz de tenerte aquí. Yo quiero decir antes que te vas que estando en la maestría, como yo era de la central, nadie me conocía y el grupo completo era de la central. La única persona que aceptó hacer un trabajo conmigo fue Rubia Cobo. La primera que fue la que me permitió entrar al grupo de los muchachos que estudiaron conmigo en la maestría. Así que ella fue el muchacho que me limpió la rodilla en ese momento. De verdad, muchas gracias, qué bella. Y bueno, encantada de tenerte, compartimos un grupo de amigos que conservamos todavía. Y bueno, otra vez la amistad, Rubia, la amistad para siempre. Un abrazo grande. Diego. Dele, Osecha, dele. Bueno, yo de verdad muy contento, es mi primera actividad con la URU, entonces creo que no podría haber escogido un mejor espacio para inaugurarme en este tipo de cosas. Le agradezco mucho a la profe Laura y al profe Diego que me dieron la oportunidad y me empujaron a participar en esto, a la profesora Rubia también por acompañarnos aquí, que es súper emocionante y muy simbólico para mí estar con usted también aquí, que fue una de mis primeras profesoras, a los amigos que me acompañaron y a la URU, por supuesto, por ser una madre nutricia. Bueno, yo también agradecer Gracias. y bueno, si me preguntan dónde está la casa de mi amigo, una de las casas en la URU. Creo que una de las casas de mi amigo o de mis amigos está en la URU. Sin duda, está en mi última voluntad además. La mitad de mis cenizas al lago y la mitad los pasillos de la URU ya encargado con algún bedel para salirles de noche. Así que ya saben cuál es mi última voluntad. Estoy hablando en serio. Parte de mis cenizas para la URU. Y No, quedó no, grabado, yo Laura. te ayudo. Alguien me ayudará en ese momento, no se preocupe. Yo te ayudo. Yo te ayudo a eso. Yo te busco el bedel y hacemos la En el sanitario, en el sanitario. Cuando en escuchen casa una de voz en Belén. los pasillos diciendo examen oral, ¡mua! Ya saben sabemos. ya saben cuál es el espectro que salió. El amansa guapo. No, encantada, encantada. El valor de la amistad, que fue lo último que dijo Diego en el alma. Un abrazo para todos los amigos. Y bueno, aquí está la casa de nuestros amigos. Qué bueno. Gracias por esa última meta. Un abrazo para todos a terminar, porque no nos podemos quedar conversando eternamente. Déjame mirar un poco el chat. Felicitaciones de varias personas, todo el mundo contento. Bueno, invitamos luego para otro foro chat. Vamos a ver cómo siguen las relaciones institucionales e interinstitucionales para seguir. Un abrazo, muy enriquecedor estar con ustedes. Y bueno, vamos a cerrar. Chao, chao, que estén bien.